Ha sido un mes muy intenso. En la lista de ataques no ha faltado prácticamente nada. Defraudador fiscal, no pagar el IVA, financiación ilegal de un partido político, falsificador de currículum, poseedor de un banco. Esto no hubiera estado mal. Supuestos ingresos que no se correspondían con la realidad, portadas y editoriales acusando sin pruebas, tertulias acusatorias que se convertían en juicios de la Inquisición, cámaras ocultas en nuestros lugares de trabajo intentando buscar algún alumno que pudiera decir algo a lo que sacar punta. En fin, por acusarme me han acusado incluso de ir en el metro. He de explicar que el retraso ha tenido que ver con que a lo desproporcionado de los ataques había que responder con exhaustividad. Eso ha implicado la búsqueda de documentación de hace 20 años. Me han acusado de que he hecho y no he hecho cosas hace 20 años en las portadas de los periódicos y he tenido que hacer todo un rastreo buscando esa información. También ha tenido que ver con los plazos que han transcurrido hasta que obtuve la autorización para entregar la factura del servicio que realicé con el Banco del Alba. Ha tenido que ver también con la perplejidad, como les he dicho, de alguien que no quiere entender, y esto para mí es muy importante, de alguien que no quiere entender que hacer política en España tiene que significar darle a nadie el derecho a que te acuchillen, te insulten, te calumnien, como si esa tuviera que ser la normalidad asumida en nuestro país. Yo llevo más de 20 años trabajando en temas de integración regional, tanto en España como después en América Latina. Y los problemas que tenemos ahora mismo en Europa me llevaron a ayudar a entender que no se repitan los mismos problemas en América Latina. Hubo responsables políticos de diferentes países que manifestaron la conveniencia de un estudio de estas características, pero finalmente quien más interés mostró fue el Banco del Alba. Fíjense ustedes que estamos hablando de 2013, cuando todavía ni siquiera Podemos estaba en nuestras cabezas y mucho menos existía como formación política. He pedido permiso para poder enseñar la factura porque me había comprometido públicamente a hacerlo y lo obtuve. La factura sí está protegida en tanto en cuanto yo tenía que pedir permiso. Ten en cuenta que una factura suele detallar qué es aquello que te están contratando y la persona que te contrata puede decir yo no quiero que nadie sepa que estoy haciendo investigaciones en esta dirección. Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y el trabajo entregado es un trabajo sensible que afecta a todo un continente y hay una cláusula de confidencialidad. Yo no estoy autorizado en nombre de esa cláusula de confidencialidad a poder enseñar ese trabajo, pero les invito a ustedes a que, si quieren, le pidan al Banco del Alba si ellos tuvieran esa disposición. Piensen ustedes que cuando se estaba poniendo en marcha el euro, que se hicieran estudios concretos en diferentes países o en toda la Unión Europea para ver las dificultades que implicaba la puesta en marcha de una moneda única y esos trabajos que afectaban a países, que afectaban a personas, afectaban a muchos ámbitos, un particular los hiciera públicos. Por eso este tipo de trabajo siempre tiene cláusulas de confidencialidad. El contrato forma parte de la misma confidencialidad que el trabajo y, por tanto, el contrato yo no puedo enseñarlo. Es decir, que forma parte de la confidencialidad donde se especifican, ¿no?, los elementos que de alguna manera se corresponden, ¿no?, con el trabajo, y eso es una cosa que solamente en caso de que el Banco del Alba lo autorice se podría dar a la luz, pero eso es una cosa ya que tienen que tomar ellos la decisión. Hay un informe general muy voluminoso, pero también hay a lo largo del 2014 consultorías. Es decir que, como he planteado, el informe no bastaba, ¿no? El informe era como un estado de la cuestión que después tenía que desgranarse en muchas discusiones, en muchas consultorías que fueron desarrolladas a lo largo de 2014. Se me recomienda en ese entorno de 2013 y para dar cuenta de todos estos proyectos abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba, con una empresa de responsabilidad limitada. Algún diario tituló en portada que el Banco del Alba había pagado a una cuenta personal de Juan Carlos Monedero ese trabajo. Eso es mentira.
Sería bueno para la democracia en España que, teniendo ese documento claro, donde se demuestra que aquella portada de un diario mentía, sería bueno para nuestra democracia que fuera rectificada también en portada esa noticia. Quiero dejar también claro que el Banco del Alba no es perteneciente a un solo país. El estudio y la consultoría tiene que ver con los procesos de armonización fiscal y financiera, teniendo como horizonte la posibilidad de compartir una moneda única o medios de intercambio en el continente latinoamericano que no tengan la dependencia del dólar. Está demostrado en mi currículum que tengo sobrada trayectoria de estudios y trabajos tanto sobre la integración europea como sobre América Latina. Pertenezco al grupo de teoría del Estado de Claxo, que seguramente es la institución al respecto más prestigiosa de América Latina de investigación. No me han pagado un estudio ni me piden consultoría sobre física cuántica, sino que me piden informes y me piden consultoría sobre lo que constituye mi trabajo en los últimos 20 o 25 años. Todos ustedes saben que los países de la Unión Europea, en el proceso de construcción de la moneda única, pidieron también todo tipo de informes y trabajos. Mi primer libro publicado va precisamente sobre la unificación europea y sus problemas. Hemos insistido en que el precio lo pagan quienes contratan y son los que deciden hacer una petición de estas características quienes ponen el precio. Cuando uno acuerda un estudio, las dos partes tienen que estar satisfechas. Si yo no estoy satisfecho con lo que me pagan, no hago mi trabajo. Por tanto, el precio que me pagaron era el precio que me parecía satisfactorio para el esfuerzo que yo hacía y también para las necesidades, que, como he planteado antes, tenía mucho que ver con poner en marcha un proyecto. Me han acusado igualmente de delincuente fiscal y algún medio se ha permitido el lujo de citar cuerpos de la seguridad del Estado que utilizan su lugar privilegiado para pasar información privada y que además es falsa a medios de comunicación, lo que genera en nuestro país una profunda inseguridad jurídica. Dijo también un mismo diario que me habían ingresado ni más ni menos que 1 millón de euros. Nunca dijo de dónde, nunca dijo en qué transacción, nunca dijo en qué cuenta se había registrado ese ingreso. Se planteó que una fundación había hecho de intermediaria y esa fundación planteó una rectificación, pero la rectificación no fue aportada. La rectificación fue en una página interior, en una columna, sin darle la importancia que había tenido. Como ustedes verán, son demasiadas mentiras en demasiado poco tiempo. Yo creo una empresa porque necesito una empresa para desarrollar mis trabajos profesionales. Necesito una empresa para hacer un contrato con responsabilidad limitada para ejercer tareas de consultoría y para hacer informes. Necesito una empresa para poder contratar, necesito una empresa para poder desarrollar profesionalmente el proyecto de la tuerca y también necesito una empresa para poner en marcha algo que está en mi voluntad, proyectos comunicativos en nuestro país. Algunos han querido plantear que de lo que se trataba era de abrir una empresa para pagar menos impuestos y es una vez más una enorme falsedad. Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada en un país donde el ministro Montoro, que también es mi ministro, se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde los medios de comunicación, o la vicepresidenta del Gobierno se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde la rueda de prensa después del Consejo de Ministros señalándole. Y para evitar cualquier tipo, ya digo, de interpretación, es que yo hago la declaración voluntaria complementaria. Adjuntamos un informe para todos ustedes para que puedan ver cómo, según la opinión de expertos muy cualificados, cualquiera de las dos vías existentes eran legales y legítimas. Tanto hacer una declaración de un trabajo como IRPF como pagar dividendos, porque al final la recaudación para Hacienda era la misma y, por tanto, no había ningún tipo de posibilidad de presentar el pago de dividendos como un intento espurio de hacer nada contra la Hacienda. Ha reconocido el profesor Gay de Liébana, al igual que técnicos fiscales, que no ha habido en ningún momento ánimo de ocultación porque a las pocas semanas de abrir mi empresa estoy declarando en Hacienda.
Y cuando alguien hace eso, desaparece cualquier intento de ocultación. Lo han dicho los técnicos de Hacienda, lo han dicho los expertos fiscales, lo han dicho profesores. Cuando alguien abre una empresa en España, no la abre fuera, la abre en España y además declara Hacienda, desaparece radicalmente cualquier intento de ocultación. Nadie ha presentado una sola prueba que pueda sostener la financiación ilegal de Podemos. Ha sido otra calumnia constantemente repetida. El otro día, otro periódico de tirada nacional se permitió el lujo de decir no solo que yo tenía un banco, y resulta que, ¿cómo? Yo tengo una cuenta en un banco ético, y resulta que Podemos también tiene una cuenta en un banco ético, sacan la conclusión de que, claro, como los dos tienen la cuenta en el mismo banco, pues hay un trasvase. No ha habido ni un euro de financiación de Caja de Resistencia a Podemos, ni un euro. Hay una cosa que personalmente me ha dolido mucho y que es verdad que ha sido de los elementos que más me ha paralizado este mes, y es que un periódico en el cual muchos nos hemos formado, en la portada dijo lo peor que se puede decir de un profesor universitario, y es que yo había falseado mi currículum. Creo que es una afirmación que busca destrozar a una persona después de 25 años de trabajo profesional. Todavía estoy esperando que ese diario publique en portada que se equivocaron y que el currículum de Juan Carlos Monedero, no solamente las dos cosas que dijeron que eran mentira, que se han demostrado fehacientemente que son ciertas, sino un currículum de un profesional de 25 años es radicalmente cierto. Les he adjuntado la información de la que yo entiendo que es la máxima experta en mi país sobre función pública, donde establece que yo no tenía la necesidad de haber pedido la compatibilidad y que todos los pasos que di en mi trabajo siempre estuvieron acorde con la legislación vigente, tanto la universitaria como la general. Han planteado algunos que habían tenido dificultades para notificarme que Hacienda quería inspeccionarme. He acudido a mi trabajo constantemente, vivo en mi casa, no he salido de Madrid, no he salido mucho menos de España, he hecho actos públicos, pero pasó una cosa que es profundamente inquietante. Y es que cuando llamaron por la mañana a mi casa a la puerta y abrí a dos señores que venían a notificarme la inspección de Hacienda, les pregunté, ¿son ustedes de la agencia tributaria? Y me dijeron, no, somos de la agencia de aduanas. Y les pregunté que me resultaba raro. Y uno de esos señores se excusó conmigo, porque los agentes de aduanas son los que con un chaleco antibalas asaltan lanchas en alta mar para luchar contra narcotraficantes o gente con violencia. Y resulta que el señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a dos personas que actúan solamente en casos de extrema violencia. Me parece muy preocupante que el ministro Montoro, que también es mi ministro, utilice este tipo de comportamientos con un adversario político, porque eso implica que si son capaces de usar el Estado para su servicio, el Estado de Derecho en España está profundamente en cuestión. Le pido una cosa, señor ministro. Yo entiendo que le resulte a usted más fácil atacarme a mí que atacar a los poderosos de la lista Falciani. Le pido que lo haga, pero por favor, le pido que lo haga con garantías y no cometa con nadie las tropelías que ha cometido usted conmigo. Insisto, qué curioso que coincida con la marcha del cambio del 31, el triunfo de Syriza o las encuestas que dicen que el PP ha perdido Madrid. Estamos ante una muy posible vulneración de la Ley de Protección de Datos y de revelación de secretos que genera en todos los españoles inseguridad jurídica. He planteado que el dinero que yo gano lo dedico en su gran mayoría a lo que es mi compromiso por un país más democrático. ¿Y saben ustedes algo? Al Partido Popular no le preocupa en absoluto que ganemos dinero. Al Partido Popular le preocupa en qué nos lo gastamos. La Tuerca, un proyecto de comunicación que se hacía en un garaje, un día a la semana, y tomé la decisión de ayudar a que ese proyecto hecho con trabajo voluntario por parte de jóvenes profesionales
pudiera realmente profesionalizarse, hacerse diario y ayudar a lo que ha ayudado, a romper el monopolio comunicativo de la verdad política en este país. En fin, decía que soy un intelectual al que han acusado de ser como los miembros de la casta. Es evidente que eso no es así, pero es que la casta solo tiene un argumento, no le queda ningún otro argumento, rodeado como están de escándalos todos los días, y su único argumento es decir que nosotros somos como ellos. Ojalá, insisto, el mismo celo demostrado conmigo se demostrara con todos esos que constituyen la casta y que han demostrado que existe un entramado entre un poder financiero y un poder político y un poder económico que está haciendo que España sufra penalidades que no debiera sufrir. Yo creo que cuando se da un abanico tan alto, tan grande, de ataques desde tantos flancos que afectan al universitario, diferentes medios, acusaciones de diferente rango, la idea es intentar sembrar dudas en la militancia, en los simpatizantes de Podemos. Si hará daño o no hará daño, tendremos que verlo. Nuestra experiencia es que los ataques casi siempre han sido tan burdos que se han traducido en que la gente se ha dado cuenta de que no había detrás nada. Y, por tanto, ya veremos, ¿no?, cuál es el resultado. Seguramente algo de daño han hecho, ¿no? Seguramente, y ahí te hablo como analista, parece sensato que después de un mes de atacar, ya digo, con tantas mentiras que han afectado a todos los ámbitos de mi existencia, es probable que algún daño hayan hecho. Sí que es cierto que me he sentido golpeado. Y fijaos, hay una cosa que, como también soy profesor de ciencia política, me lleva a hacer una reflexión personal, que es una reflexión que nos hacemos prácticamente todos los que estamos en esta aventura, y es el precio tan alto personal que estamos pagando por querer cambiar nuestro país. Y esta es una reflexión muy de fondo. Es decir, uno se pregunta, hay mucha gente que me dice: Juan Carlos, ¿te merece la pena esto que te está pasando? La gente que me quiere, que es cercana, te dice: Juan Carlos, ¿te merece la pena que de pronto tú, que hace un año eras un profesor, publicabas tus libros, hacías tu trabajo, gozabas de las ventajas del anonimato, no tenías enemigos poderosos que te amenazaban públicamente, ¿te merece la pena esto? Y hay una reflexión que yo siempre me hago, y es que ahora mismo el precio es muy alto, pero tenemos que cambiar nuestro país. Y, por tanto, tenemos que estar cada uno en el lugar que nos corresponda para intentar hacer un país más decente y más digno.